Despéjate. Bienvenidos a Más Plática, más temas, con más sentido. Iniciamos. Hola, buenas tardes, Padre Abel. Bienvenido a Más Plática. Gracias por haber aceptado esta invitación porque pues sabemos que el tiempo es oro y últimamente más con el costo de la vida, pero pues usted nos está donando esta hora de su tiempo. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Brenda. Bien, bueno, el Padre Abel, como había mencionado en un video previo a la transmisión, pues es un párroco, es un sacerdote. ¿Cuántos años tiene de sacerdocio, Padre? Este año cumplo 27. 27 años, o sea, es Sí, una vida. sí. Así que amplia experiencia. Y ahora, pues, bueno, aparte de ser un catedrático universitario, como les había comentado, yo lo conocí a él en la Universidad Rafael Landívar, me dio fenomenología con Heidegger y Husserl, me acuerdo re bien. Exacto. Y pues ahora, bueno, también me lo encontré en el Teologado Salesiano, ¿verdad? Me imagino que también ha dado clases en el seminario, Padre. Exactamente. Sí, ahí fue donde comencé. Perfecto, bueno. Entonces, eso es más adelante vamos a ir conociendo un poco más del Padre Abel y del proyecto en el que está trabajando, que es bastante importante, socialmente hablando, en muchos sentidos, en la prevención del abuso en la familia y en la iglesia. Vamos a poner un video, vamos a proyectar un video que nos ha proporcionado el Padre para poder iniciar el tema, para que tengamos ahí una introducción, un poquito de idea, de una manera dinámica para saber de qué se trata hoy nuestro tema. Lo vamos a proyectar ahora. Existen falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias que distorsionan la verdad y la respuesta ante una realidad tan dolorosa. Los prejuicios de la sociedad y la estigmatización de las víctimas obstaculizan las acciones que son necesarias y urgentes. Para dejar atrás las falsas creencias se requiere una información veraz, comunicación y transparencia. A continuación, confrontamos falsas creencias con la verdad que las desmiente. La denuncia daña a la Iglesia. En realidad, las denuncias por posibles abusos ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones. Lo que realmente le perjudica es el silenciamiento y la desconfianza respecto de las víctimas. La denuncia ayuda. Las víctimas denuncian para dañar a una persona concreta que represente a la Iglesia o a una institución. En realidad, las víctimas que llegan a reparar necesitan sanar sus heridas, incluso se resisten a dar el nombre de quien abusó de ellas. Las víctimas necesitan sanar sus heridas. En la actualidad ya no hay casos de abusos en la Iglesia. Que no haya denuncias no significa que no haya casos. Además, los casos del pasado son casos del presente, sobre todo cuando la herida de la víctima sigue abierta y aunque quien abusó haya fallecido. Es necesario denunciar los posibles casos de abusos. La mayoría de las denuncias o acusaciones son falsas. La mayoría de las denuncias son fundadas. Quien se declara víctima de abuso y denuncia tiene poco que ganar y mucho que perder. Las víctimas son las grandes perjudicadas. Solo se dan en el ámbito familiar. En la Iglesia el porcentaje es mínimo, por lo que no es un fenómeno especialmente significativo. Los abusos se producen mayoritariamente en el seno familiar, pero no exclusivamente. Cuando se dan en la Iglesia es todavía más grave y más escandaloso, porque contrasta con la autoridad moral y su credibilidad ética. Como dice el Papa Francisco, si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso, que representa ya en sí mismo una auténtica monstruosidad, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. Un único caso de abusos ya son demasiados. Los niños y adolescentes no dicen la verdad o exageran al hablar de los supuestos abusos sexuales.
Pocas veces inventan historias relacionadas con su intimidad y con haber sido abusados. No pueden fantasear detalles de una actividad sexual cuyo conocimiento es absolutamente inapropiado para su edad. No creer a las víctimas implica doble dolor. Los niños son seductores y provocan al adulto e incluso pueden evitar los abusos. No se pueden descargar en el niño conductas seductoras con fines sexuales ni hablar de consentimiento. Niños y niñas son víctimas. Entre personas adultas no hay abuso porque consienten. En una relación asimétrica basada en el abuso de poder y que acaba en abuso sexual, no hay consentimiento, pues la libertad de la víctima ha quedado comprometida por el tipo de relación que tiene con quien abusa de ella. No hay edad mínima ni máxima para las víctimas. La víctima lo es porque es vulnerable. Hay una vulnerabilidad previa compartida por todos, pero en este caso, la vulnerabilidad de la que hablamos no es constitutiva, sino sobrevenida. En el abuso se vulnera la dignidad de la víctima. La vulnerabilidad no es algo que tiene la víctima, como si se tratase de un defecto, sino algo que provoca quien abusa. Es la relación de abuso la que conduce a la persona a una situación de vulnerabilidad. La víctima no es culpable. No tiene sentido hablar de abusos cometidos hace muchos años. El paso del tiempo no cura las heridas, el dolor no prescribe. Hay víctimas que se atreven a nombrar lo que han sufrido 30 o 40 años después. El dolor de las víctimas no prescribe. Muy bien. El video realmente es como duro, ¿verdad? Fuerte, muy directo, padre. Sí. ¿Cuál es ese programa? Bien, el programa Repara es un programa que comenzó a funcionar hace 3 años en la Arquidiócesis de Madrid y es el que, según la Conferencia Episcopal en Guatemala, pues es el que se va a asumir. Pero debido a los problemas de la pandemia, pues aquí a nivel de la Iglesia Católica como país, Conferencia Episcopal, pues no se ha logrado implementar. Hay que decir que desde hace mucho tiempo, pero debido a los problemas de la pandemia, pues aquí hay denuncias de abusos a nivel del mundo, ¿no? Estamos hablando de una serie de denuncias que se presentaron ya en los años 80, en los años 90, pero es cuando son denunciados y son investigados a nivel de los medios de comunicación social, como uno de los periódicos de Boston en el 2002, cuando se hace una investigación sistemática muy, muy importante. Esa investigación sistemática tiene un aspecto que es importantísimo y es que da voz a las víctimas. Mientras no se había dado voz a las víctimas, pues entonces pasaba como en Estados Unidos pasaba como una noticia periférica o una noticia calificada de malintencionada, en fin, etcétera. Pero precisamente hoy sigue siendo ese el tema más importante, darle voz a las víctimas y que las víctimas pues puedan expresarse y puedan compartir lo que han vivido. El Papa Juan Pablo II en aquel momento reacciona, pero es una reacción, digámoslo así, aún muy, muy superficial. Y entonces pide a la Conferencia Episcopal estadounidense que actúe, y la conferencia pues tiene una respuesta también bastante tibia, porque lo que denuncia el periódico de Boston es precisamente que no solamente es el abuso el problema, sino que es el encubrimiento por parte de los obispos. Entonces surge una serie de investigaciones, algunas por parte de las diócesis en donde hay obispos más sensibles, más abiertos a romper este ciclo. También se constituyen organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos,
En fin, y se logra hacer una investigación muy amplia, en donde pues, los resultados son tremendos. Algo parecido, pero a menor escala, ocurre en Alemania, ocurre en Australia, y se hacen comisiones también de distinto tipo, de distinto orden. Y las respuestas de las investigaciones, que duran 2, 3 años, pues son verdaderamente alarmantes, ¿no? Son preocupantes. Y entonces, pues se investigan los abusos, se investigan las denuncias, específicamente y en primer lugar contra menores. Después esto se va a ampliar contra menores o contra personas vulnerables. Y los resultados son tremendos. Aquí no tengo a la mano, no sé dónde tengo ese documento, pero sí las estadísticas más o menos establecen que del 100% de abuso sexual contra menores, estamos hablando de que el 60 al 70%, dependiendo del país, dependiendo de la región, se cometen en el contexto de la familia. Entre un 25 a 30%, se está, de 25 más o menos a 30%, se está cometiendo dentro de los colegios, las escuelas, los ámbitos scout, los ámbitos deportivos. Y en los ámbitos eclesiales de las distintas denominaciones, pues se está planteando entre un 5 a un 8, 9%, ¿no? Hay que tomar en cuenta algo, no estamos hablando de violación, estamos hablando de abuso sexual. Estos estudios son estudios multidisciplinares, son estudios bastante fuertes, sobre todo el alemán y el austríaco, y entonces pues nos dan datos sorprendentes y empezamos a hablar del abuso de poder. El problema son las relaciones asimétricas, las relaciones en donde hay alguien más fuerte, más poderoso y alguien más frágil, más vulnerable. Y estas relaciones asimétricas de poder, pues primero se manifiestan los abusos como abuso de autoridad, después como abuso de conciencia, y el último estadio del abuso es evidentemente el abuso sexual. Son muy raros los casos de asesinato, pero sí numerosos los casos de suicidio. Entonces estamos hablando de situaciones bien problemáticas, bien frágiles, sobre todo en las personas vulnerables o las personas de minoría de edad. Se estudió entonces con mayor detenimiento, con mayor profundidad, con mayor seriedad el tema de los abusos en general. Y pues hoy tenemos estudios muy delicados, muy fuertes, muy profundos, muy sistemáticos. Ya se tiene pues más o menos el perfil psicológico y los trastornos que puede llegar a padecer un victimario. Y pues están a todo nivel, es decir, está a todo nivel este tipo de situación. Claro, en la iglesia es mucho más escandaloso porque las iglesias están llamadas a hacer la conciencia ética, la conciencia moral de un pueblo, independientemente si hablamos de judaísmo, de cristianismo, de catolicismo, en fin, de cristianismo en general. Pero sí se da ahí en donde hay un problema y una relación asimétrica en donde el victimario pues padece algún tipo de trastorno de personalidad o trastorno de conducta. Los casos más frecuentes, tanto del abusador intrafamiliar, del padre de familia o de la madre de familia que abusa de sus hijos, o del hermano mayor o del abuelo o del tío que abusa de niños, pues, y también el religioso, la religiosa, el sacerdote, en fin, el pastor, el rabino que abusa de niños, por lo regular es una persona que sufre un trastorno antisocial, y tal vez los más graves son los que tienen algún grado de narcisismo.
porque están evidentemente compensando algún tipo de frustración, algún tipo de vacío, de herida no sanada, en fin, de procesos no resueltos. El narcisismo es el que más predomina con mayor digamos, frecuencia. También se da el caso de que hay muchas personas que no lo demuestran, es decir, hay un narcisismo, una conducta antisocial que está como latente, pero en determinada circunstancia, en determinada crisis, en determinada situación, pues estalla y se manifiesta y se plantea. Entonces ese narcisismo pues adquiere niveles mucho más graves cuando es un narcisismo espiritual, ¿verdad? Cuando es un narcisismo espiritual, entonces el tema está en que se sacraliza a la figura del abusador y entonces queda más paralizado. O sea, un niño queda paralizado ante el abuso del papá, ante el abuso del abuelo, ante el abuso, y no hay una sacralización, pero sí hay un vínculo de amor, hay un vínculo de confianza. La confianza es la que se quiebra, es la que se rompe, y entonces se dan en el niño como niña, adolescente, joven y persona vulnerable, se dan mecanismos de defensa. Y el tema es que si no hay en la dinámica del abuso un tercero que pueda salir en defensa que pueda visualizar y que pueda defender, pues entonces el niño o la niña o el adolescente, el joven o el vulnerable quedan silenciados. La ley del silenciamiento, o sea, se silencia. Y muchas veces se silencian con mecanismo de defensa, ¿verdad? Es que si dices esto, entonces vas a destruir nuestra familia. Es que si dices esto, entonces primero se da un proceso de seducción, pero luego se da un proceso de intimidación. Y entonces se presenta en la víctima, por lo regular, si no logra revelar a un tercero que logra intervenir, el tercero se vuelve cómplice. El tercero se vuelve, digamos así, encubridor de esa situación. Tenemos una enorme cantidad de madres que han sido encubridoras del abuso de sus hijas, de sus hijos, por parte de sus parejas. A veces son los papás de los propios niños, a veces son los padrastros o el conviviente de la mamá, qué sé yo. A veces es el vecino, en fin, hay muchos dinamismos a este respecto. Entonces, el mecanismo de defensa que psicológicamente busca el niño de manera espontánea es la disociación. Hay una disociación, no es consciente, evidentemente, no es una elección, sino que es, digamos, una respuesta casi espontánea. Entonces, el niño disocia su cuerpo. Es decir, me están haciendo esto en el cuerpo, pero no soy yo. ¿Sí? Hay una disociación del cuerpo. Esto es un problema bien delicado, es un trastorno bien delicado, y funciona como mecanismo de defensa para no quedarse bloqueado en el dolor, en el sufrimiento. Ahí también tenemos de nuevo la figura del tercero. El tercero no solo tendría que darse cuenta de la fase de seducción y la fase inicial del abuso, sino cuando el abuso es continuado. Cuando hablamos de violación hablamos de algo puntual. Cuando hablamos de un abuso hablamos de un proceso a corto, mediano, casi siempre a mediano y largo plazo. El último estadio de un abuso prolongado en el tiempo es la memoria disociativa. Por eso es que algunas víctimas que han sido abusadas en la infancia, en la adolescencia e incluso en la juventud, pues tienen una pérdida de la memoria del abuso. Y tardan entre 25, 30, 40 años en recordar el abuso. Estos son los casos más frecuentes en el ámbito familiar, en el ámbito y el contexto familiar, porque el abuso es cuando son muy pequeños. Y cuando el efecto del trauma, es decir, que se diga mi papá me está violando, ¿verdad? Que es cosa que se entiende ya en la preadolescencia y en la adolescencia,
pues entonces es ahí en donde el bloqueo es mucho más fuerte. Pero los mecanismos de defensa no duran para siempre. Y llega un momento en donde cualquier evento puede hacer recordar, ¿verdad? Recordar el abuso, y es ahí en donde se está. La verdad es que los expertos, los psiquiatras y los psicólogos que han tratado este tema, pues han planteado que cuando se da una amnesia disociativa, pues es bastante grave, porque si median 20 años, si median 30 años, y se descubre y se recuerda de golpe, y pues entonces las personas sienten que toda su vida ha sido una falsedad. Las personas con memoria disociativa, como consecuencia de un mecanismo de defensa, de un abuso en la infancia, pues caen en depresión, y es muy frecuente, lamentablemente, que muchas se suicidan. En algunos casos han ido a asesinar primero a su victimario. Entonces, son estudios muy serios. Llevamos por lo menos unos 20 años de estudios muy serios. En Latinoamérica, donde más se ha estudiado ha sido en Chile, porque en Chile es donde tenemos una coincidencia, una fatal coincidencia. Y es que los abusadores en el ámbito clerical, pues estaban muy vinculados a la dictadura de Pinochet, ¿no? Y entonces eran sacerdotes diocesanos, eran religiosos, y entonces hasta cierto punto la caída del régimen de Pinochet, la caída de sus seguidores, pues incluso ha motivado que surjan distintas organizaciones no gubernamentales dirigidas por las víctimas, ¿no? Entonces, Chile es quien más ha hecho estudios al respecto, y en Chile es donde nos ha proporcionado los datos a nivel Latinoamérica. Cada país tiene datos e investigaciones y estadísticas, pero son estadísticas muchas veces que parten de las instancias gubernamentales, y entonces hay muchos subregistros, ¿no? Y se ocultan los datos reales, no hay una verdadera situación de datos reales. Además, en el caso de Guatemala, todas las instancias que defienden a la víctima, o todas las instancias que defienden a la mujer o a la niñez, pues han sido botín electoral, y entonces han servido para dar plazas a simpatizantes, y han dejado de cumplir su misión, que es una misión de proteger a la víctima, de proteger a la mujer vulnerada, abusada, de proteger al niño vulnerado, abusado, a la niña vulnerada, abusada, en fin. Entonces tenemos un problema muy serio. Con el Papa Francisco el Papa Juan Pablo II se empezó a hablar de la tolerancia cero, pero el tema, por la ancianidad del Papa, por el hecho de que no solamente se trataba de señalar a los abusadores, sino a sus encubridores, entonces se hizo bien poco. Y prácticamente los grandes, digamos, depredadores, pues no fueron perseguidos en el pontificado del Papa Juan Pablo II. Por ejemplo, Marcial Maciel, de los Legionarios de Cristo, Fernando Caradima, del clero diocesano, que prácticamente él formó a la mayoría de la Conferencia Episcopal de Chile, siendo un abusador y también, digamos así, encubriendo abusadores a través de los obispos. Tenemos el caso de Fernando Figari, del Sodalicio de la Vida Cristiana, en fin, y otros casos, digamos, graves, todo caso es grave. El Papa Francisco lo ha dicho, un caso es demasiado, una víctima es demasiado, o sea, es inadmisible dentro de la Iglesia, pero lamentablemente sí han existido. Entonces, los demás casos son de menor cuantía, pero siguen siendo abusos, ¿no? Y siguen marcando la vida de muchas personas. Entonces,
el éxito que se ha tenido para que la Iglesia reaccione ha sido la escucha de las víctimas. Eso lo han logrado hacer pues desde Chile. Las víctimas de los abusos de Fernando Karadima en Chile nos han dado una lección formidable. Hay todo un trabajo muy sistemático al respecto. Y después el Papa Benedicto XVI, siendo prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, pues él, ya estando enfermo Juan Pablo II, pues envía a Monseñor Charles Scicluna a investigar el caso Marcial Maciel. Pero cambian de lógica, deciden cambiar de lógica, porque casi siempre iban a escuchar al denunciado, al victimario que se defendía como podía, al obispo o a los obispos, y si los obispos eran encubridores, entonces no había ningún tipo de no había problema. No pasaba de ahí, ¿no? Ajá, no trascendía. Exactamente. Entonces decidieron, con Monseñor Charles Scicluna y Joseph Ratzinger, cambiar la lógica. Y entonces determinar si habían víctimas y escuchar a las víctimas. Al principio, Monseñor Charles Scicluna lo plantea, es decir, tenemos un montón de denuncias registradas que han sido desestimadas. Entonces pensaban que iban a tener, o sea, si una denuncia es mucha, ya pensaban ellos que alrededor de 20 ya eran demasiado, ¿no? Bueno, la investigación contra Marcial Maciel termina cuando pasan más de 200 víctimas. Estamos hablando de un depredador que comienza a abusar desde los años 50 hasta, estamos hablando, el año 2005, que cuando muere el Papa Juan Pablo II. Y además de esa depredación, pues tenemos un montón de situaciones. O sea, el caso Marcial Maciel es el que estalla. Adicionalmente, la prensa se entera, la prensa logra hacer una investigación paralela y entonces estalla la situación. Monseñor Jordi Bertomeu, que fue el secretario de esa investigación, que ahora trabaja en la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha señalado, él lo dice a nivel personal, ¿verdad? Es una opinión personal. Yo también creo que es válida esa opinión, de que benditos los escándalos, ¿eh? Benditos los escándalos, porque la denuncia a partir de las víctimas en los medios de comunicación social, porque también, digámoslo así, hay medios de comunicación social que pertenecen a grandes empresarios y hay grandes empresarios pues que son también encubridores, ¿no? de abusos. ¿Por qué? Porque no solo son encubridores de los abusos en la iglesia, sino que son encubridores de los abusos en la familia, en las familias, en sus familias. Entonces, ahí tenemos otro dato, porque el gran escándalo de las investigaciones de Estados Unidos sobre los abusos de Alemania y de Australia llegaban a horrorizarse, a decir, bueno, esto siempre ha existido, pero siempre se ha pensado que son pocos, y entonces eso ha normalizado el abuso, ¿no? Y entonces... O invisibilizado por completo, ¿no? Por ejemplo, en la parte, bueno, aquí viene tal vez un enlace entre este tema y el tema del aborto, porque, por ejemplo, como usted mencionaba, a veces en familias acaudaladas ocurren estos abusos, surgen embarazos incluso, pero ellos tienen la capacidad de sacar a la chica y hacerle un aborto fuera del país. No solamente por el hecho de que no se entere la sociedad, sino porque en otros países es legal y aquí no, ¿verdad? O sea, sí tiene como consecuencias mucho más allá, aparte de lo que usted nos menciona, las psicológicas, digamos, la desestabilización de la iglesia, un daño incalculable en las sociedades y la sociedad en general, digamos, universal o mundial, porque pues sabemos, ¿no? Digamos, usted menciona el caso de Marcial, pero también, por ejemplo, mencionó también al principio el caso que da... razón o que da material para hacer esta película de Spotify, creo que se llamaba, ¿verdad? Exacto. Incluso fue ganadora del Oscar en el año 2015, me recuerdo muy bien, y me parece que es una película muy buena, creo que bastante apegada a la realidad. Hay otro también con Meryl Streep, pero no me recuerdo el nombre de ella.
son pequeños ejemplos, ¿verdad? La relación con el arte, por ejemplo, tal vez es porque el arte logra plasmar esto. Yo recuerdo, perdón que la haya interrumpido, pero me trajo a memoria, cuando estuvimos en teatro, hubo varios, digamos, acercamientos a este tema, o a estos temas. Recuerdo que 2 compañeros nos contaron en algún momento, en esta plática, esta tertulia que se da previa a las funciones, cuando se estaban maquillando y todo esto, uno de ellos homosexual y el otro no. El que era homosexual nos comentó cómo fue que él, de alguna manera, consentido por la familia, fue a parar siendo un, ¿cómo se dice? Chico de compañía, digamos así, de una persona mayor, la misma familia. En el otro caso, 2 casos más, perdón, habían sido seminaristas, ambos. Y ambos salieron del seminario porque dentro del seminario había abusos. Y cuando ellos lo anunciaron a sus supervisores, les dijeron que, pues, que eso era, no se podía comprobar y que eso no pasaba, que en ese seminario eso no pasaba. Uno en México y otro aquí, en Guatemala, ¿verdad? Cosas que uno dice no puede ser, está tan cerca de uno, tan cerca que creo que también parte, como usted mencionaba al principio, la misma víctima, en cierto momento, aún siendo adulto, creo, o adulta, puede que en algún momento ni siquiera identifique que es abuso. No digamos los niños. Aunque le digan, mira, esto no lo contés, el niño no sabe lo que está pasando, ¿verdad? Y como dice usted, hay una pérdida de memoria. Nosotros hicimos una investigación para una obra que con María Marenas, una gran actriz, hicimos una investigación para presentar una obra que era para un grupo antirreligioso por completo. Y pues representábamos todo esto, ¿verdad? El silencio de la iglesia, el silencio de la sociedad, el silencio de la familia, la pérdida de memoria, justamente con un psicólogo. María me había ido con un psicólogo y le explicó todo esto. Justamente 20, 30 años después, la persona empieza a identificar lo que le pasó y entonces se empieza a dar cuenta de todo el transcurso de su vida, su personalidad dañada y descalabrada toda su vida, toda la vida, digamos, lleno de catástrofes, de rechazo, de autorrechazo, de pérdidas, fracasos y todo esto. La persona no entiende por qué su vida no funciona y entonces empieza un proceso, ¿verdad, padre? Es fuerte. En Guatemala, ¿cómo está los estudios? ¿Qué tanto hay de denuncias? ¿Qué tanto se ha investigado? En Guatemala tendríamos que señalar que sí han existido varias denuncias, sí han existido varios clérigos que han sido juzgados y sentenciados. Hay algunos que ya han cumplido su condena, hay otros que aún permanecen en la cárcel. No son muchos, no pasan más de 6, hasta donde yo tengo entendido, incluyendo un caso que fue juzgado, que fue detenido en El Salvador y creo que está prófugo. A nivel eclesial, el gran problema es que no se contaba con un derecho canónico capaz de juzgar y de perseguir y de condenar este tipo de situaciones. El Código de Derecho Canónico, precisamente fueron los alemanes y los australianos los que decidieron ver y analizar a profundidad los abusos dentro de la iglesia. Y entonces ellos mismos plantearon que el Código de Derecho Canónico, al final de cuentas, al no considerar esto como delito, sino solo como pecado, el Código de Derecho Canónico del 83 de Juan Pablo II era un Código de Derecho Canónico encubridor y que propiciaba el encubrimiento. Juan Pablo II empezó a hacer modificaciones, pero modificaciones bastante superficiales. Benedicto XVI, cuando tuvo que juzgar a Marcial Maciel, se dio cuenta que no tenía la legislación, no tenían la ley para juzgarlo, no tenía la ley para condenarlo. Me imagino solo es, bueno, se confiesa, bueno, ya
yo te absolvo y ahí quedó. Eso sería monstruoso. Eso sería monstruoso, ¿no? Entonces también las legislaciones de los países empiezan lo sabían, ¿por qué encubrieron? Y entonces pues se empieza también a discutir en Alemania, en Australia, en Australia y en Estados Unidos el tema del sacramental, ¿verdad? El tema hasta dónde. Claro está, la Iglesia siempre ha bloqueado ese tema porque dice, no, el sacramento es algo especial, el sacramento no se puede tocar. Entonces, pero sí empezó con Benedicto XVI ya como papa a intentar darse leyes para poder juzgar, para no entender solo como un pecado, sino que como un delito y como un delito grave. Incluso hay una reforma. Al final de cuentas, Benedicto XVI hizo 3 grandes reformas al Código de Derecho Canónico. Pero estas 3 reformas siguieron siendo insuficientes, porque sobre las denuncias de clérigos y de obispos privaba, y sobre algunas otras cosas, privaba lo que se llamaba el secreto pontificio. Y entonces cuando los países llegaban a las diócesis a buscar cuáles eran las denuncias, cuáles eran las cosas, entonces se quedaban asustadísimos. ¿Por qué? Porque estaba en el tema de del secreto pontificio. El secreto pontificio lo eliminó sobre algunos temas, y específicamente sobre los abusos, siempre y cuando no damnificara a las víctimas y conservara el debido proceso y la presunción de inocencia del victimario, pues se levantó en esos casos el secreto pontificio. Y eso amplió muchísimo, ¿verdad? Es decir, los obispos, cuando llega el Estado a decir, miren, recibieron alguna denuncia, recibieron alguna cuestión, recibieron esto, recibieron lo otro, pues guardando el debido proceso y la presunción de inocencia, pues están obligados a informar, a decir. Hubo hace algunos años, 2 años tal vez, 3 años antes de la pandemia, un problema bien delicado en Costa Rica, que el Ministerio Público tuvo que allanar la conferencia episcopal para obtener todos los archivos de denuncias de abusos. Claro está, en aquel momento los obispos no siguieron la normativa que ya estaba aprobada, y la normativa que estaba aprobada era así, facilitar esos temas guardando el nombre, ¿verdad? Preservando la presunción de inocencia, pues ahí a las autoridades de investigación. Podemos decir que han habido una enorme cantidad de cambios del derecho canónico, y hasta la última, la más reciente entró en vigencia el 8 de diciembre del año pasado, y pues ya dentro de la Iglesia, pues ya con Vos Estis Lux Mundi, un año antes, pues estableció que los obispos no tenían ningún tipo de privilegio a la hora de la investigación, de ser investigados. Con la reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico, pues ahora pueden ser investigados laicos, laicas, religiosos, religiosas, si la denuncia del abuso se dio en el contexto de algún servicio, de algún apostolado. Entonces, a partir de ahora todos somos iguales en el Código de Derecho Canónico, todos, absolutamente todos. No importa si es laico, si es religioso, religiosa, laica, sacerdote, obispo, cardenal, todos pueden ser investigados y todos pueden ser juzgados y todos pueden ser condenados, ¿verdad? Claro. Entonces, podemos decir que quien sí ha logrado hacer esto es el Papa Francisco. Ahora bien, la legislación no hace los cambios, son las mentalidades. Es la comprensión del problema. Por eso el video que yo te envié y que tú colocaste al inicio es muy importante, porque existen muchos mecanismos de defensa. La gente quiere defender la imagen de la Iglesia, pero muchas veces no se da cuenta que sí hay delito. Más daño le está haciendo.
Exactamente, el ocultamiento o la defensa a priori, no, el tema es debemos investigar. Hay muchos libros al respecto, pero yo quisiera contestar esto que nos escribe Abilio. Dice que si hay casos en el interior de la República, en las áreas indígenas, es más o menos grave los casos. El problema con la Guatemala profunda y con las zonas indígenas es que sí existe hasta cierto punto una normalización del abuso. La mujer es abusada, los hijos son abusados y se ven como algo culturalmente, digamos así, integrado, porque no solamente hablamos del abuso sexual, hablamos del abuso de conciencia, hablamos del abuso de autoridad, los golpes, la obligación del trabajo, la obligación de la procreación, el maltrato. Es decir, tristemente debemos de reconocer que nuestros pueblos indígenas, igual en la área rural ladina, pues pueden existir muchos machismos. Y el machismo es un caldo de cultivo para los abusos. Y puede ser que no se den abusos sexuales, pero sí se dan de todos los demás abusos. Entonces ahí tenemos nosotros un problema. Primero tenemos que afrontar el problema familia, o si no, hagámoslo simultáneo. Afrontemos los problemas familia, afrontemos los problemas intraeclesiales. Y yo creo que es esa la dinámica. El Papa Juan Pablo II pidió a los obispos en el 2002, después de que estalló lo de Boston, pidió que cada diócesis hiciera un protocolo para el manejo de denuncias y para la investigación canónica de estos casos. El tema está en que solo se refirió al tema canónico. En el 2011, pues no se había hecho prácticamente nada. Es el Papa Benedicto XVI el que establece fechas y límites, y entonces pues saca dos documentos muy importantes sobre la gravedad de los delitos. Ya no habla de pecados. Benedicto es el que dejó de hablar de pecados para decir no solo es pecado, es un delito. Es un delito y debe ser sancionado por la Iglesia. El tema está en que para ese entonces, con Benedicto XVI, no se había modificado el Código de Derecho Canónico en su aspecto penal, ¿verdad? Sino que es hasta el año pasado. Entonces, tenemos esa situación de que se necesitaba instrumentos para afrontar y para resolver esos temas. Estaba diciendo justamente que es Benedicto XVI el que plantea ese tipo de situaciones. En las últimas semanas incluso ha habido una denuncia en contra de Benedicto XVI, y Benedicto XVI ha sido muy claro. Ha dicho que en aquel entonces se procedió como lo permitía la ley, ¿verdad? Y se procedió como era la praxis general en Alemania. Claro está, una respuesta de ese tipo no satisface para la mentalidad de hoy, pero la mentalidad de hoy no es la mentalidad de hace 30 años. Entonces, yo no estoy justificando nada, ¿verdad? Porque la ley en estos casos, y ese es otro elemento, mientras que en el mundo civil prescribe el delito, en la Iglesia Católica con Francisco no prescribe jamás el delito. Por eso es que una víctima, aunque tenga un victimario de 90 y tantos años, pues puede conducirlo a una investigación y a un proceso penal en la Iglesia Católica. Entonces, también es eso lo que se está presionando. Uno, que los delitos de abuso jamás prescriban en el ordenamiento civil, como ya lo planteó, ya lo estableció el Papa Francisco. O sea, dentro de la Iglesia, los delitos de este tipo de abuso de poder de forma general, no prescriben jamás, ¿verdad? Es un dato importante. Creo que Walter Hernández hace una pregunta: ¿cómo se puede prevenir o erradicar el autoritarismo patriarcal
dentro de las iglesias cristianas, sobre todo en la católica. El pastor párroco siempre evoca, aquí mando yo. Sí, lo que le llamamos es una eclesiopatía, y es una eclesiopatía grave. El problema es que el autoritarismo nace del machismo cultural. Entonces, si queremos eliminar el clericalismo machista, tenemos también que afrontar el machismo cultural. Tenemos que enfrentar el patriarcado a nivel cultural. Digo cultural, estoy hablando también de la familia, ¿no? Tenemos que hacerlo en ambas vías. El proceso se está haciendo ahorita. Ahorita el gran antídoto, la gran vacuna, es el proceso de sinodalidad al que hemos sido convocados desde Amor y Leticia. Amor y Leticia fue la exhortación que es fruto de 3 años de proceso sinodal, en donde se afrontó el tema de el amor en el contexto antropológico actual. Y entonces establecer que no deben existir relaciones patriarcales, machistas, abusadoras. Es decir, Amor y Leticia ya plantea el combate del machismo y el combate de el posible abuso de poder dentro de las familias. Se habló de clericalismo. Me gustaría, por ejemplo, aquí tenemos un tema. Esto es un libro que elaboró mi antiguo compañero, fuimos contemporáneos en la Gregoriana, y el tema es cómo se visualiza el poder. Es decir, los padres de familia, ¿a quién rinden cuentas? ¿Quién supervisa si los padres de familia son psicológicamente aptos para la vida conyugal o para la vida de los padres? ¿Quién? En la iglesia, pues estamos intentando generar todas esas estructuras y mecanismos de control. Esto es algo muy interesante, solo que no sé si se ve o no se ve. Esto, por ejemplo, confidencialidad, transparencia y accountability, la rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Quién rinde cuentas al interno de las familias? Los esposos, ¿a quién rinden cuentas si son una pareja de esposos sana psicológicamente, sin abuso? ¿A quién rinden cuentas si son buenos padres? Pues de la misma forma, aquí la accountability dentro de la iglesia no funcionó. La accountability no funcionó y generó simplemente traslados de abusadores, en donde ahí donde fueran trasladados, pues generaron abuso. Entonces, para responder específicamente lo que plantea Walter, pues estamos en el proceso de sinodalidad. Y la sinodalidad supone un cambio de mentalidad tremenda. Por ejemplo, para que vean, este es un libro muy interesante. Estamos en el proceso de escucha. Solo que no sé dónde está la cámara. Ahí está, la sinodalidad en la vida de la iglesia, sí. Por ejemplo, este es clave, este es fundamental. Ahorita estamos en un sínodo de la sinodalidad. Amor y Leticia afrontó el tema del amor, del matrimonio y de la familia. Y eso fue hace 6 años. En marzo se cumplen 6 años. ¿Creen ustedes que la iglesia lo ha asumido? Solo somos los que estamos más enterados del tema quienes verdaderamente los hemos asumido. Por favor, si hay católicos aquí, exijan, y no católicos también, exijan a sus pastores que estudien Amor y Leticia y que apliquen Amor y Leticia, porque eso va a ser el primer antídoto. El segundo antídoto, la sinodalidad, el sínodo de la sinodalidad. Tal vez este es más bonito. Este es más bonito. Solo que no sé si se lee. Reformas de las estructuras y convención de mentalidades, claro. Entonces, podemos cambiar el Código de Derecho Canónico, pero si no cambian las mentalidades, vamos a tener esa eclesiopatía. Fíjense que ya es considerada un tema delicado, eso de la eclesiopatía. Déjeme preguntarle algo. Sí. Este nuevo sínodo, yo me puse a verla otra vez. No estoy muy involucrada en este momento, precisamente por lo de la pandemia, en ninguna comunidad. Sin embargo, pues sí, siempre voy a misa, ¿verdad? Pero me puse a ver una transmisión en directo que había. Esto, digamos, donde las personas, cualquier persona, se veía que eran personas
pues afuera de una iglesia, alguien que colaboraba, alguien que estaba en la calle, y digamos que las observaciones que hacían iban en todo sentido, es decir, hablaba, por ejemplo, un divorciado, hablaba otra persona organizada también dentro de la iglesia, pero que pues que veía que había un poquito de ausencia del acompañamiento de los párrocos en la formación de los fieles, y digamos de la mano con este proyecto del CEPAF, por ejemplo, donde ya los laicos empiezan a tener cierta importancia o manejo de algunas cosas que, por cierto, a algunos párrocos no les gusta, ¿verdad? Están perdiendo poder. No sé si a eso es que va esta sinodalidad, a bajar un poquito el poder del sacerdote y poder, claro, siempre va a tener esta formación, ¿verdad?, de tantos años, y siempre va a tener cierta superioridad porque solamente el sacerdote va a administrar el sacramento de la Eucaristía, ¿no es así? De hecho, no cualquiera es ministro tampoco, ¿verdad? Pero sí siento que empieza a tener notoriedad la participación del laico, y en parte eso va a ayudar un poco, pues no sé, es algo que veo desde aquí. Sí, antiguamente se hacían sínodos. El Papa ha pedido con Amor y Leticia que retomemos la sinodalidad. La sinodalidad es una nota constitutiva de la Iglesia que en algunos momentos se ha perdido. En el actual momento se había perdido. Y sinodalidad significa que todos decidimos. Todos decidimos. El sacerdote, el obispo, tienen una ministerialidad más que autoridad. La potestas sacramental, la potestas magisterial, pues evidentemente siempre se entendieron como autoridad, autoritas, pero en el fondo deben ser entendidas como ministerialidad. Entonces, sí, hay algo que le es propio al sacerdote, que es la parte sacramental, pero después del sínodo de Amor y Leticia, vino el sínodo de los jóvenes, Christus Vivit es su exhortación apostólica final, y después vino el sínodo de la Amazonía. Y entonces el sínodo de la Amazonía planteaba un enorme desafío, cómo el sínodo de la Amazonía, como la Amazonía, teniendo el 70% del área de la Amazonía sin atención de clérigos, de ministros ordenados, pues seguía siendo católica. Pues seguía siendo católica porque los obispos, al verse tan limitados de clérigos, pues entonces instituyeron ministerios nuevos. Y entonces, pues dieron, se lo permitía el derecho canónico, evidentemente, en casos de emergencia, instituyeron pues a mujeres, a hombres que pudieran ser testigos del sacramento del matrimonio, a delegados de la palabra. Entonces, Amazonía es el fiel ejemplo de que no se necesita a cada cuadra, a cada kilómetro, tener un sacerdote ordenado. Y la ministerialidad de los laicos, sin dejar de ser laicos, es sin dejar de dejar la tierra, el cultivo de la tierra, la pesca, en fin, la carpintería, nada, pues podían ser también ministros. Por eso es muy importante Amor y Leticia, porque Amor y Leticia dice, bueno, al final de cuentas, las familias van a ser iglesia doméstica. O es poesía, ¿verdad? O es algo... Como era al principio, ¿no? Cuando al principio de la historia cristiana, que era, de hecho, la Eucaristía estaba en la propia casa, ¿no? Era el padre de familia el que pues hacía la ceremonia, ¿no? ¿Qué tan, digamos... Hay muchos comentarios, ahorita vamos a leer el otro comentario de Walter Hernández, pero por ejemplo, yo me he dado la tarea de leer los comentarios de las personas cada vez que sale una de estas noticias. Les encanta linchar a la iglesia también. En parte se ha creado esto justamente por el ocultamiento que usted mencionaba y por el haber volteado a ver hacia otra parte por muchos años, o un movimiento muy lento en cuanto a las medidas que usted menciona, que se han ido empujando poco a poco y muchas décadas se ha llevado este proceso. Pero muchos dicen, por ejemplo, deberían de dejar que los padres se casen para que esto ya no ocurra. ¿Qué tan cierto es eso? En estos días acaba de terminar el Congreso sobre la Teología Fundamental del Sacerdocio. El Papa Francisco siempre ha tenido un proceder muy jesuita.
Sí. Todos los que estamos aquí creo que tenemos formación jesuita, por lo que veo. Pero es muy jesuita. Entonces, es muy prudente, muy listo. Y entonces siempre ha empezado poquito a poquito, ¿no? Ahorita hay un congreso en Roma que está discutiendo cuál es la teología fundamental del sacerdocio para esta realidad antropológica que estamos viviendo. El prefecto, el cardenal Aulet, el prefecto de la Congregación para los Obispos y para el clero, lo dijo desde el comienzo. Miren, hace 3 años el Papa me pidió este congreso y he tenido que vencer tanta hostilidad y tanta dificultad que solo hasta ahora he podido convocar este congreso. Y entonces dice, al final de cuentas, hace 3 años me lo pidió y ha costado 2 años el lograr el montaje de este congreso. El Papa Francisco siempre ha procedido así. Primero hace una consulta entre unos pocos, los encargados, después amplía la consulta, después hace una consulta mucho más grande. Por ejemplo, lo que tú decías, ahorita estamos en la fase de escucha del sínodo de la sinodalidad, que comenzó el año pasado, 2021, y va a terminar el 2023. Y el tema fuerte es que estamos en la fase de escucha. Primero hemos escuchado, para que no se sientan mal, a los de adentro, a los agentes de pastoral que sirven y que muchas veces son parte del problema. Pero la segunda fase es salir afuera. Valga la redundancia, es una afirmación española, ¿no? Salir afuera, como que si pudiera salir adentro, ¿no? Pero sí, o sea, hay que salir, hay que... Y a los que critican como iglesia y a los que están en contra incluso de la iglesia, escucharles. Y ahorita estamos en esa fase. Esa fase se ha llamado la escucha de las periferias existenciales. Pero mucho ojo, algunas de esas periferias nosotros las hemos provocado. Hemos alejado, cometiendo una gravísima injusticia, a los separados, a los unidos de hecho, a los divorciados vueltos a casar. Y Francisco ha sido radical. Jamás un divorciado, jamás un separado ha estado excomulgado. Jamás. Y jamás se debió de haber excluido de la vida de la iglesia. Entonces eso es, a cierto punto, amor y leticia. El tema fuerte es que en Amazonía, en el Sínodo de Amazonía, se planteó eso de el sacerdocio para hombres casados, ¿no? El tema es que sigue hablándose en términos de varón, de hombre, ¿no? Entonces ya Amazonía habría la posibilidad. Recordemos que varios anglicanos se pidieron la admisión a la Iglesia Católica cuando hubo un problema al interno de la Iglesia Anglicana, y Juan Pablo II, después Benedicto XVI, aceptaron a una gran cantidad de sacerdotes anglicanos casados. También ha existido ese fenómeno en menor cantidad con los pastores luteranos, ¿no? Los pastores luteranos que piden su admisión a la Iglesia Católica, que están casados y que son ministros en cierta medida equiparables al sacerdocio católico. Sí es importante ver que el celibato dentro de la iglesia y de la tradición latina, pues es algo que tiene aún cierto valor. No digo que así va a ser siempre, por el momento sigue siendo la perspectiva, digamos, legal y la perspectiva dentro de la teología espiritual válida, pero tampoco puedo decir que no ha sido cuestionado, y todas estas situaciones de abuso pues han planteado algún tipo de cuestionamiento. Para responder lo que dice Walter hace referencia a un libro propio del Preconcilio Vaticano II y a un libro que surge en el tiempo de la Nouvelle Théologie, de la teología nueva que surge en Alemania, por ejemplo, que surge en Francia con gran determinación. Es la reacción posguerra, ¿no? De la reacción posguerra. Recuerden ustedes que el franquismo estaba reprimiendo el pensamiento en
en España, Alemania no reaccionaba todavía, y es en Francia en donde surge la Declaración de los Derechos Humanos, la Nouvelle Théologie, y la Nouvelle Théologie va a ser la que va a plantear la reflexión teológica. Entonces Francia, algunos sociólogos dicen que movida por la culpa, decidió cambiar el mundo, y ciertamente ahí tenemos a Mounier, tenemos al personalismo francés, a Maritain, a Nedoncel, en fin, todos católicos, pero todos intentando defender a la persona por ser persona y evitar el racismo, evitar el nazismo, evitar el fascismo, en fin, un montón de situaciones. En ese momento sí se plantea el hecho de un reconocimiento mucho más amplio de la dimensión femenina de la Iglesia. Y evidentemente, se quedó confinado en el ámbito de lo religioso, en el ámbito de nuevas instituciones, de nuevas asociaciones. Quizá en los años 60, el concilio termina en el 65, empieza en el 63 prácticamente sus asambleas, el tema iba a ser importante. Hoy, como les he mostrado, pues son desde la gregoriana. Rocco de Ambrogio estudió conmigo prácticamente cuando yo estudiaba también filosofía ya, la especialización, y él ha quedado de catedrático y es docente, el tema del poder, cómo se visualiza hoy el poder, y el poder dentro de estructuras eclesiásticas, y también es que yo creo que no debemos de perder la perspectiva, ¿no? También dentro de la familia, ¿quién controla las familias? ¿Quién califica a los novios? Sí, a ver si tienen madurez, a ver si tienen madurez psicológica. Tal vez enlaza la pregunta nueva de Walter, pero por ejemplo hay muchos sacerdotes que, digamos, han, ¿cómo se dice? Anulado prácticamente la formación, tanto, en los sacramentos, ¿verdad? No sé por qué razón, hay algunos que sí respetan, me parece que habían establecido 1 año para formación de primeras comuniones, de confirmaciones, y de repente pues esto no es obedecido por todos, y de hecho llegan personas que se quieren casar y solo les dan una platiquita y ya estuvo, ¿verdad? No hay ningún curso ni nada por el estilo. Creo que perdón que le había interrumpido, pero creo que la relación con la pregunta de Walter es también importante. Aprovecho la presencia de nuestro entrevistado presbítero Abel para preguntarle por qué el Papa Francisco procede en motu propio como estrategia para hacer los cambios, dejando de lado a los dicasterios que le representan resistencia, y la de abajo, ¿no? Que era la que yo decía que se relaciona. ¿Cómo reciben el sínodo los obispos más conservadores? Bien, empiezo diciendo que el Papa no solo procede por motu propio. Hay algunas cosas que sí las plantea por motu propio porque está obligado a plantearlas así. Por ejemplo, la reforma del Código de Derecho Canónico ha procedido por motu propio, porque está obligado a proceder así. Ahora acaba de hacer otro motu propio, delegando la elaboración de catecismos y delegando la formación del clero a cada conferencia episcopal. Ya la Santa Sede no va a decidir, la Santa Sede solo va a confirmar si se hizo el protocolo adecuado, pero no va a imponer desde la Santa Sede. El Papa, sobre las cosas más álgidas, Walter, ha estado más en función de los sínodos. Los sínodos son la estructura más eclesial que tiene en este momento. Hay un historiador, Fagioli, que significa traducido al español frijoles, Fagioli, Ricardo Frijoles dice que es un destacado historiador italiano, pero da clases en Estados Unidos y en Canadá. Que estamos viviendo un Concilio Vaticano III, pero de una forma totalmente nueva. Todos los sínodos que han habido, los sínodos en el tiempo de Juan Pablo II y de Benedicto XVI eran sínodos de maquillaje.
embellecimiento, ¿verdad? De pintura y de repello, ¿verdad? Pero estos sínodos de Francisco son sínodos estructurales. Son sínodos que abordan no temas superficiales, sino que temas estructurales profundos y radicales. Yo coincido en algunos elementos con él. Hablemos de los obispos conservadores. A mí me preocupan mucho los obispos conservadores porque son verdaderamente un bloqueo para esta efusión del Espíritu Santo que nos plantea vencer los abusos, renovar la iglesia, en fin. Pero también me preocupan los laicos conservadores. Los laicos conservadores, que todo lo ven blanco y negro, es un problema, son un problema, ¿no? Y entonces sí, lo que decía Brenda, ya, por ejemplo, el año pasado se publicó el nuevo directorio para la catequesis. Y el nuevo directorio para la catequesis plantea de que deben superarse la catequesis presacramental, que debemos en primer lugar hacer un catecumenado, todos, a toda edad, todos debemos estar recibiendo catequesis, y la catequesis se transforma, debe ser en este momento histórico y probablemente durante los próximos años, no sé cuántos años, pero sí muchos años, debe ser querigma. Debe ser una catequesis eminentemente querigmática de la decisión. ¿Sigo a Jesús o no sigo a Jesús? Ya no se trata de formación teórica, ya no se trata de formación doctrinal, se trata de formación para seguir a Jesús, para ser discípulo de Jesús. Y el catecumenado debe estar a todo nivel. El catecumenado prematrimonial, por ejemplo, el Papa pidió que fuera, y así lo dijo, largo, largo, largo. Y planteó que sería bueno que fuera de unos 3 años. Un primer año para comprobar la madurez humana, la madurez afectiva, la madurez emocional. Un segundo año para comprobar la madurez cristiana, es decir, alguien que no viva su fe católica, pues no tendría por qué tener acceso al matrimonio católico, si no lo está viviendo. El llevar la constancia de bautismo no sirve de nada. El llevar la constancia de confirmación no sirve de nada. Lleve la constancia de que ha vivido los últimos 6 años en su parroquia o los últimos 5 años en un movimiento eclesial, y entonces vamos a decir que es católico, ¿verdad? Pero su constancia de bautismo puede ser la constancia de una vida cristiana muerta, ¿no? Me avisaron y no me bautizaron y no me avisaron, dijo Arjona. Exactamente. Exactamente. Entonces el sacramento del matrimonio es solo para católicos practicantes, ¿no? No para católicos sociológicos o de una pertenencia sociológica. Ahora bien, eso supone un cambio de mentalidad. Los laicos se van a oponer, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren es la misa, es la música, son las flores, es el vestido, el show sociológico, ¿no? El espectáculo. Es que es... pero ahí no tiene nada que ver Dios, ¿verdad? Entonces, el tema es un verdadero proceso de evangelización, que hoy hablamos de catecumenado. Ya no se habla de catequesis presacramental, se habla de catecumenado. Yo recomiendo la lectura de este nuevo directorio para la catequesis, está hermosísimo, y del último motu propio del Papa, en donde delega para que el catecumenado sea inculturado, la elaboración de guías catequéticas para el catecumenado o catecismos para el catecumenado a las conferencias episcopales. Pero bueno, el tema giró a un aspecto eclesiológico. A mí también me apasiona la sinodalidad, ¿eh? Pero yo creo que levanta polvo, ¿verdad? Agita a la gente, emociona a la gente. Pero a mí me preocupa lo otro, me preocupa el combate a los abusos, tanto en la iglesia como en la familia. Que por eso parte, es que padre, creo que, sí, perdón, sí, dime. Creo que en parte viene de la mano con lo que usted está diciendo, ¿no? Que ya una formación más consciente y mucho más prolongada antes de formar una familia, creo que podría ayudar a prevenir el abuso en la familia, ¿no es así? Pienso, un poquito, aunque sea. Exactamente, de eso se trata. Por ejemplo, ya desde hace como 10 años, en la pastoral familiar de Estados Unidos, de
que dieron mucho problema, que prácticamente el 60-70% de matrimonios católicos se divorciaban, pues entonces hace como 10 años instituyeron el focus prematrimonial. El focus es una dinámica que se utilizó en psicología industrial para ver la compatibilidad de un trabajador, para hacer trabajo en grupo, para asumir responsabilidad. Se tradujo al mundo presacramental, prematrimonial, y entonces se utiliza el focus. Y el focus está impuesto, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas diócesis del norte de México, en Colombia, en algunas diócesis de Colombia, que es en el fondo un inventario de situaciones psicológicas que imposibilitarían la vida matrimonial. Entonces es prácticamente una evaluación psicométrica, es una evaluación psicológica para ver si en un dado caso pues hay que hacer terapia psicológica previa antes del matrimonio. Y solo después de tener el aval de los instructores, en donde debe estar un psicólogo orientando a los instructores, deben aprobar el focus. Si no aprueban el focus, que es un fuerte contenido psicológico, entonces no tienen acceso al matrimonio. Es que el matrimonio no es un derecho, ¿eh? El matrimonio es una vocación. Es como, justamente a eso iba, ustedes los sacerdotes estudian, bueno, nunca terminan de estudiar, pero la formación me imagino que es entre 10 y 15 años, si no estoy mal. ¿Cómo es que una persona viene y decide casarse con su pareja en 6 meses de conocerla? Ni siquiera entre ellos se conocen. Exacto, exacto. Y en la formación sacerdotal, de todos modos, hay goles, ¿no? Claro. Entonces se nos meten goles y tenemos un montón de problemas también en ese sentido. Entonces sí es importante tener un aspecto de acompañamiento psicológico, un aspecto integral de acompañamiento, ¿no? Claro. El abuso se da, supongo, en el ámbito que sea ese abuso y es importante prevenir y denunciar, dice Byron Obando. Gracias, Byron. Gracias, Walter. Gracias a Abilio. Padre, ya le robamos más tiempo de lo que habíamos dicho. No te preocupes, yo feliz, tú sabes que yo hablo hasta por los codos. Lo que dice Byron es cierto, se dé en el ámbito que sea, el abuso es importante prevenir y denunciar, pero que deje de ser poesía. Pongamos manos a la obra, ¿verdad? Pongamos manos a la obra, porque si lo venimos reflexionando en la iglesia desde hace años, pues es ya el tiempo de intervenir, ¿no? Como dice usted, es un cambio de mentalidad. Personalmente estuve alguna vez en una situación en la que estuve frente a gente del Ministerio Público y es una cuestión bien difícil, es llegar y desnudarse frente a todos ellos prácticamente y desnudar la intimidad del hogar, desnudar a la familia, probablemente ponerla ahí para que todo el mundo la señale y eso es bastante difícil, es bien pesado y creo que todos en algún momento de nuestra vida, si lo analizamos bien, hemos estado frente a una situación de abuso en la familia, ya sea propio o de alguien cercano, entonces es bien difícil. Sí. Yo imagino el dolor de las madres, perdón. No, sigue, por favor. No, me imagino el dolor de las madres de tener que aceptarlo, ¿no? Y tener que acompañar a su hijo o a su hija y primero creerle, ¿verdad? Que eso es una cuestión bien importante y creerle de verdad, porque con todo el trámite que viene después es todo quebradizo. La familia pierde completamente la credibilidad de unos en otros, ¿verdad? Sobre todo cuando es el padre o cuando es un hermano, un tío, lo que sea. Probablemente la madre o la familia se va a convertir en 2 o 3 bandos y es una cuestión bien difícil. Creo que mucha gente lo que hace es evitar esto, sin embargo, sí, la denuncia o la cultura de la denuncia es la que debería irse formando, ¿no? Sí, la cultura de la denuncia y también la cultura de la justicia, porque podemos decir que para la víctima, sea este niño, niña, adolescente, adulto, mujer, hombre vulnerable, la realidad cultural y antropológica en Guatemala,
conserva ese tipo de situaciones en impunidad. Además, la legislación guatemalteca también conserva esto en la impunidad. Y la administración política de los instrumentos llamados a defender a las víctimas, pues al estar capturados por la corrupción, pues también fomentan la impunidad. Yo creo que hay que hacer un trabajo a todo nivel, hacer que nuestros obispos y que nuestra gente en la iglesia no le tenga miedo a la cultura de la denuncia y de la prevención, pero también hacer que la cultura guatemalteca, que la sociedad guatemalteca, con toda su realidad pluricultural, también deje de normalizar el abuso y deje de obstaculizar los derechos de las víctimas. Y entonces eso plantea algunas situaciones más difíciles. Algunos expertos a nivel de Latinoamérica decían que los países donde más difícil iba a ser el combate del abuso eran países como Bolivia, como Guatemala, ¿sí? En donde hay cierta tolerancia y cierta normalización por venir de historia y cultura. De culturas, pero no solamente culturas, de historias. Historia. Y la historia de un país, ¿no? La historia de Guatemala es la historia de un eterno abusador, que es el que detenta el poder, y una enorme normalización del abuso en la víctima. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué seguimos tolerando que nos sigan abusando la actual situación de corrupción y de impunidad? Porque estamos acostumbrados. Ya no duele. Y hay un callo ahí. Ese es el problema. Sin embargo, también creo que pues, no podríamos dejar de mencionar que lamentablemente también estos mecanismos de denuncia han sido mal utilizados algunas veces, tanto en la iglesia como en la justicia la justicia civil. Civil, digamos, no me recuerdo el otro nombre que se utiliza, pero también ha sido mal utilizado. Ese también ha sido una cuestión que le ha restado a la credibilidad de la denuncia, y ese es un problema cuando tampoco se tienen, digamos, un aparato o un ministerio público, en el caso de la justicia civil, que tenga una capacidad de investigación real, ¿verdad? Entonces, creo que también ahí tendría que fortalecerse por todas partes. Sin embargo, tiene razón, creo. La denuncia debería ser primero, el tratar de aportar pruebas, ¿no? Para que esto sea mucho más fácil y ágil, y que pueda esto ir teniendo un buen impacto, ¿no? Y esta confianza, que la gente empiece a creer. Y la iglesia, por lo que usted nos comenta, está avanzando. Lento, pero avanza para crear esta cultura de denuncia, ¿no? Sí, y yo insistiría, también la justicia, garantizar que estas pruebas sean evaluadas por operadores de justicia que sean justos, ¿verdad? Es decir, porque también puede haber encubrimiento. La última denuncia de abuso, pues se dieron medidas cautelares, creo que a las víctimas, y las víctimas han seguido sufriendo maltrato, ¿no? Y no hay manera que progrese en la última denuncia contra un exministro de la iglesia que fue expulsado del estado clerical. ¿Por qué? Porque tiene algunas personas conocidas en el poder, tanto del MP como de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí también tenemos otro elemento. ¿Hasta qué punto le interesa al poder dominante que se ataque el abuso de poder? No es el hecho de que nadie proteste contra el abuso de poder también una forma de conservar el poder que es abusivo en sí mismo. Entonces es un tema bastante fuerte. Creo que la sociedad civil debe hacerse cargo de las estructuras de justicia para garantizar la justicia. Y para, al garantizar la justicia, pues poder verdaderamente hacer que la cultura de la denuncia pues sea eficaz, ¿verdad? Sea eficiente el administrador de justicia a la hora de recibir denuncias, porque si no, es decir, de balde que investiguemos un abuso en la iglesia, un abuso en la familia, si resulta que el abusador es compadre
del juez, es comadre de la fiscal general, y entonces ahí está la impunidad y ahí está la corrupción, y la víctima va a seguir siendo, como tú mencionabas, revictimizada. Va a ser escuchada, pero para ser victimizada nuevamente. Va a ser escuchada por el juez para ser revictimizada. Va a ser escuchada por el Ministerio Público para ser revictimizada. Y eso no puede ser así, ¿verdad? No debe el sistema de justicia ni el sistema de investigación revictimizar a la víctima. Claro, claro, yo creo que este tema da para, mucho, vamos a hacer una serie, pero creo que ya hemos tenido bastante claro. Podríamos ver más adelante si ahondamos un poquito en esto, padre. Yo le agradecemos. Tú me dices si nos ponemos de acuerdo. Gracias, muchas gracias. Por ahí el último mensaje de Byron Obando dice: la pérdida de valores morales y espirituales se suman a esta triste normalidad. Claro, es un resumen, es una buena frase para terminar el programa hoy. Y pues como de nuevo agradecerle mucho este tiempo, 1 hora con 21 minutos hemos... Gracias, padre. Por nada, para servirte. Un saludo a todos. Feliz Igualmente. tarde. Hasta el otro sábado. Gracias por sintonizar. Hasta pronto. Chao, chao. Ahora vamos a despedirnos. Perdón, se atrasó esto. Bien. Es que, no hay pena. Sí, gracias. Yo no sé, yo no sé cuántas personas asistieron, ¿verdad? Pero teníamos más o menos un promedio un promedio de 13 personas conectadas, bueno, pero igual lo pueden ver después, casi siempre lo empiezan a ver después, así que... bueno, excelente. Gracias. Excelente. Bueno, ahora sí, hasta pronto. Saludos, cuídate, gracias Brenda, adiós. Más temas, con más sentido. Gracias por su presencia. Véanos el próximo sábado a las 4 de la tarde por esta misma página.